Buenas tardes a todos, es un placer estar aquí con ustedes. Nos da mucho gusto estar aquí. El padre Octavio nos está haciendo la verdad el favor, nos está acompañando en esta serie de formación para católicos. El tema de hoy se llama la inteligencia espiritual del Evangelio y les recordamos que el padre dentro de esta serie ya nos dio 3 temas más que están en nuestra página de Facebook y en YouTube. Y pues nos da mucho gusto estar aquí con usted, padre. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches, gracias. Bueno, no sé si puedo empezar, ¿sí? Sí, claro que Ok, sí. muy bien. Bueno, pues recuerdo que estas conferencias, vamos a llamarle formativas, surgieron como resultado de la constatación de tantas confusiones, etcétera, en base a un tema polémico para un cierto grupo de personas, que era la nueva era, y entonces empezamos, vamos a decir así, casi desde cero, ¿verdad? Y los primeros temas se refirieron a la cuestión histórica, cómo la palabra de Dios se da en la historia y tiene un desarrollo histórico, no tanto la palabra, sino nuestra vivencia de la palabra, nuestra comprensión de la palabra, y además que siendo palabra de Dios está fusionada, entre comillas, con la experiencia humana y las vamos a decir así. Después de tener esta idea, yo espero que sea suficiente y además vamos a seguirla seguramente encontrando otra vez. Entonces, ahora, digamos, iniciamos como otro temita, ¿no? Que es la inteligencia, el modo de entender, vamos a decir así, la palabra de Dios, lo que Él dice, lo que Él pide en nuestra vivencia. Y bueno, pues este primer título sería precisamente así, inteligencia espiritual del Evangelio. Y uno se podría preguntar, ¿y qué hay otras inteligencias, verdad? Como las inteligencias múltiples en psicología, claro que sí, sí hay varias inteligencias y están dichas desde hace mucho. Voy aquí a compartir, voy a poner aquí una presentación en la cual vamos a ver este asuntito, que es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Y claro que ya sabemos que el catecismo de la Iglesia Católica es un catecismo precisamente y sus principales fuentes, su principal base es la palabra de Dios y el magisterio de la Iglesia. Entonces, aquí les presento el numeral 117, ¿no? Del Catecismo de la Iglesia Católica que ustedes pueden ver, ¿verdad? Cuando gusten. Y está hablando precisamente de la Sagrada Escritura, ¿sí? Y ven ustedes que tiene citas bíblicas ahí, ¿verdad? Del Nuevo Testamento. Entonces, leo así literalmente el 117 con algún comentario por ahí. Se titula El sentido espiritual, ¿no? Dice, gracias a la unidad del designio de Dios, no solamente el texto de la Escritura, sino también las realidades y los acontecimientos de que habla pueden ser signos. El sentido alegórico, que significa podemos adquirir una comprensión más profunda de los acontecimientos reconociendo su significación en Cristo. Así, el paso del Mar Rojo es signo de la victoria de Cristo y por ello del bautismo. Hago un breve comentario. Este sentido alegórico quiere decir que si bien en la Biblia hay una historia, que es la historia del pueblo de Israel, junto con la historia de aquellos pueblos con los que tiene contacto, ¿no? Como los persas, Babilonia, los griegos, los romanos, ¿sí? Pero todo está en razón de Cristo, ¿no? Entonces, todo lo sucedido en el Antiguo Testamento se entiende de una manera nueva, se entiende, quiere decir, hay una inteligencia más rica a la luz de Cristo, ¿verdad? Entonces, el paso del Mar Rojo, bueno, pues nos significa el bautismo, ¿sí? Que el pueblo pasa a través del agua y pasa de una condición de esclavo a una condición libre, y las aguas acaban con la oposición a Dios, que es el ejército del faraón. Lo mismo sucede con nosotros en el bautismo, pasamos por el agua,
dejamos nuestra condición esclava, ¿verdad? Pasamos a una condición nueva y en el agua queda, digamos así, ahogado el mal o el hombre viejo, diría San Pablo. Lo mismo podríamos decir de los 40 años de desierto, ¿verdad? Esas situaciones de purificación que nos habilitan para la conquista de la tierra prometida. Ok, la tierra prometida es ese nuevo ambiente del reino, que es la caridad, la armonía, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, por eso es por lo que nosotros podemos entender de una manera muy rica acontecimientos del Antiguo Testamento, solo si tenemos esta capacidad de inteligencia espiritual, ¿no? Y tiene estos tres niveles. Y este primero es, que se le conoce así, sentido alegórico, ¿sí? Lo mismo sucede con lo que viene después de Cristo, como las persecuciones que están codificadas en el libro del Apocalipsis, ¿no? Aquí, por ejemplo, nosotros nos preguntaríamos, ¿no? ¿Y el libro del Apocalipsis en qué ilumina la figura de Cristo y mi experiencia de Dios, ¿no? Que es un libro que habla de una situación crítica de persecución, pero que Dios está por encima del perseguidor, que es el Imperio Romano, simbolizado en la bestia, etcétera, y la Nueva Jerusalén que baja al final, ¿no? Que es el triunfo de, y representa también nuestros procesos espirituales, etcétera, etcétera, ¿sí? Adelanto diciendo que este sentido espiritual alegórico no es posible para quien no conoce la Sagrada Escritura, ¿verdad? Y para conocer la Sagrada Escritura, pues hay que estudiarla, leerla, rezar con ella, entender en qué se aplica a mi vida y poco a poquito, ¿verdad? Entonces nosotros vamos teniendo un conocimiento más integrado de la Sagrada Escritura. Y si no existe esto, va a ser muy difícil que nosotros podamos tener una inteligencia espiritual del Evangelio y en general de la palabra de Dios. El segundo es el sentido moral, ¿sí? Que significa lo siguiente, según el Catecismo de la Iglesia Católica: los acontecimientos narrados en la Escritura pueden conducirnos a obrar justo o justamente. Fueron escritos para nuestra instrucción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si el paso del Mar Rojo simboliza el bautismo y por lo tanto que en mí muere el hombre viejo, bueno, pues tiene que mostrarse en mi conducta, ¿no? En mi modo de ser, ¿sí? Y para ello voy a tener otros textos que me dicen qué es lo bueno, ¿verdad? Y por ejemplo, sabemos que el mandamiento principal es el amor, etcétera, etcétera. Y tercero, el sentido anagógico, ¿sí? Podemos ver realidades y acontecimientos en su significación eterna que nos conduce hacia nuestra patria, ¿sí? Así la iglesia en la tierra, etcétera. Es decir, por ejemplo, cuando se habla del reino, ¿no? Podríamos decir, ¿en qué va a consistir la vida eterna? ¿Qué vamos a hacer en toda la vida eterna? Solamente vamos a amar. Bueno, pues ¿por qué me espero hasta la vida eterna y no empiezo ahora, verdad? Hay como una anticipación, hay una conexión. ¿Sí? Este tipo de entendimiento también forma parte de la inteligencia espiritual del Evangelio o la inteligencia espiritual de la palabra de Dios, ¿sí? Y este es entonces nuestro tema. ¿Por qué es importante? Es importante porque si ustedes ven los numerales anteriores, pues van a ver que también está el sentido literal de la Sagrada Escritura, lo que estudian los exégetas, ¿no? O sea, ver qué dice concretamente, cuál es el significado de las palabras, etcétera, que es importantísimo, ¿no? Pero qué pena que nos quedemos en eso, ¿no? Que nos quedemos en la letra y que no tengamos esta inteligencia espiritual que nos permite percibir la riqueza de la palabra de Dios y las aplicaciones a nuestra vida, ¿no? Dicho de otro modo, una persona que ya ha hecho su proceso, tiene años, reza con la palabra de Dios, la estudia, se inquieta por aplicarla a su vida, ¿verdad? Sí, piensa en muchos años. Y una persona que nunca ha hecho esto, y las dos personas ven un versículo de la Sagrada Escritura,
La persona que es la primera vez que lo ve, pues entiende ahí lo que dicen las frases. En cambio, la otra persona entiende ese texto en forma riquísima, porque la relaciona, la integra con el resto, vamos a decir así, de la Sagrada Escritura. Entonces, esto es lo que nosotros queremos ahora ver con un poquito más de profundidad, ¿verdad? Y en forma un poquito más explícita. Además, hay otra cosita. Es posible que nosotros entendamos las palabras, pero no entendamos profundamente las situaciones. Y pongo dos ejemplos. Iniciamos con dos ejemplos que ya hemos puesto en otra ocasión, ¿sí? La experiencia de los discípulos de Maús, ¿sí? El modo como entendían la crucifixión, entender es inteligencia, ¿verdad? Bueno, el modo como entendían la crucifixión de Jesús cambió, ¿sí? O sea, entendieron de otro modo. Y esa es una de las cosas que hoy, seguramente en la que hoy vamos a insistir más, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que la forma como yo entiendo algo cambie? Ahora la entiendo de otro modo, ¿sí? ¿Qué es lo que cambió? Cambiaron las creencias de los discípulos. Claro que cambiaron gracias a que Jesús les recordó datos que incluso ya conocían, sí, pero se los recordó y se los conectó con una lógica. Dice que no, o sea, que no se recuerdan de esto, no entendieron esto, que ya estaban los profetas, etcétera, y no se dan cuenta de la conexión que hay, la lógica que hay entre estos datos y eso, sí. Y eso es lo que hace que los discípulos de Maús entiendan de exactamente lo mismo, ¿sí? Se trata de un evento, la crucifixión de Jesús, que no cambia el evento, la crucifixión ahí está. Cambia el modo de entenderla, cambia la inteligencia, ¿sí? de la crucifixión. ¿Y a qué se debió el cambio? A que los presupuestos, lo que presuponían los discípulos de Maús, cambiaron, ¿sí? Jesús les dijo que esos no eran los presupuestos, les recordó los verdaderos y cambió. Y estamos muy cerquita de la fiesta de Pentecostés, ¿verdad? Otro ejemplo es la experiencia de Pentecostés, ¿sí? En la que los discípulos recordaron lo que Jesús les había dicho y ahora lo entendieron gracias a la experiencia del Espíritu Santo. Pero ojo, no es que el Espíritu Santo bajó en forma mágica y les dijo, ahora entiende, ¿no? No es así el entendimiento espiritual que viene de espíritu, precisamente, Espíritu Santo, ¿no? Sino que los discípulos tuvieron que hacer un proceso. Y también ellos tenían presupuestos equivocados, creencias equivocadas. ¿Por qué abandonaron a Jesús? Pues porque no se esperaban eso, que lo tomaran preso, etcétera, etcétera, ¿sí? Y pasaron por una tremenda crisis hasta que cambiaron los presupuestos. Voy a insistir en esto, ¿sí? Lo que uno tiene antes de entender el suceso, vamos a decir así, ¿sí? Entonces, en ambos casos aparece la historia, el proceso de aprendizaje, etcétera, y se cambia el entendimiento solo si hay apertura. Lo vamos a ver en un momentito más. Los temas anteriores han sido sobre el que Dios se manifiesta en la historia. Bueno, los discípulos de Maús entendieron en una historia, en un proceso de camino con Jesús, los discípulos también. Así es de que la comprensión espiritual profunda del Evangelio no es ni algo mágico ni algo rápido. Supone que nosotros pongamos en crisis las creencias, los presupuestos, ¿no? Que hasta ahora tenemos, ¿verdad? Y aquí entonces, recordemos, habíamos señalado anteriormente que viendo el magisterio de la Iglesia, viendo Gaudium et Spes, si ustedes se recuerdan, ¿no? Vimos
que la Iglesia considera como propios y como prioritarios los problemas de la gente de hoy, ¿sí? Y también sus alegrías, etcétera, etcétera. Y va describiendo la condición del mundo actual al cual la Iglesia quiere servir. Y entre ellas aparecieron las ciencias, el pensamiento crítico, las ciencias duras y la psicología, que nos ayuda a entender mejor cómo funcionamos los seres humanos. Les recuerdo que también citamos el texto en el cual el Magisterio Supremo de la Iglesia, como es el Concilio Vaticano II y como es Gaudium Spes, dice que los progresos científicos de los seres humanos ayudan a la Iglesia. Vamos a aplicar esto, ¿verdad? Ya entonces, desde el día de hoy. ¿En qué nos ayuda, por ejemplo, la psicología para entender esto que estamos ahora señalando, ¿verdad? Y en ese sentido, vamos a hablar de cómo percibimos nosotros, ¿verdad? Y cuál es el grandísimo reto. A la luz de esto, también vamos a tratar de entender en esta noche, en esta conferencia, en esta plática, por qué los seres humanos percibimos las cosas tan distintas. Y es penoso, al menos cuando se trata de cosas importantes de nuestra fe, ¿verdad? Entonces, todos los seres humanos tenemos nuestro propio esquema mental. ¿Qué es un esquema? Un orden de datos, un orden de códigos, ¿verdad? Con los cuales nosotros entendemos, interpretamos los hechos, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que nosotros percibimos? Bueno, pues percibimos lo que está afuera, pero no lo percibimos necesariamente como es. Va a depender de si yo estoy apto para percibirlo correctamente o no, ¿sí? Y para ello, entonces, empecemos por la definición de la percepción, ¿sí? La psicología define la percepción como un proceso en el que el individuo completa, corrige e interpreta sus sensaciones con la ayuda de los conocimientos que ha adquirido a lo largo de su propia historia, de modo tal que aquello que captan los sentidos se convierte en percepciones por una complicada actividad mental. Nosotros no nos damos cuenta de lo intrincado que es la percepción, ¿verdad? Aquí les pongo, no sé, tres ejemplos. Voy a repetir la definición, pero ya aplicando a estos 4 dibujitos, ¿no?, que tenemos aquí. La psicología define la percepción como un proceso, ojo, por eso es complicado, un proceso en el que el individuo completa, por ejemplo, esta figura del osito panda, está incompleta. Aquí no hay ninguna línea, no hay nada, ¿sí? Aquí es una manchita, aquí tampoco hay nada, ¿verdad? Y pues yo veo un osito panda, o sea, completo lo que falta, o sea, no, sí, es bien difícil no ver un osito panda. Lo mismo de la pera que está acá abajo, ¿sí? Son puntos, o sea, ninguna pera tiene vacíos ahí en la mitad. O esta sonrisa, entre comillas, ¿sí? Esta sonrisa le falta la nariz, le faltan las orejas, le faltan las cejas, le falta el mentón. O sea, le falta casi todo. Nada más tiene dos puntos y una línea curva, ¿no?, que tienen que ver con aspectos muy importantes del rostro humano, ¿sí? Que son los ojos, es decir, mirarnos a los ojos o que nos miren de un modo así, y la boca. Nada más. Y ni siquiera son 2 ojos, ni siquiera es una boca, ¿eh? Son 2 puntos ahí negros y una línea curva, ¿sí? Y sin embargo, creo yo, ¿verdad? Todos, o si no, casi todos vemos una sonrisa, ¿sí? Le completamos todo el resto. Entonces, decimos, la percepción es un proceso en el que el individuo completa, corrige, y para ello, bueno, pues aparte de los ejemplos que ya puse por ahí, si vemos esta imagencita, ¿no?, de esos 3 individuos que van ahí caminando, nos resultaría muy raro si yo les dijera que esas 3 siluetas, ¿no?, de ese señor con sombrero son exactamente del mismo tamaño, ¿sí?
Ahorita no puedo hacerlo, pero cuando, por ejemplo, hay una clase presencial y proyecto esa figura, la medimos ahí, ¿sí? Y es bien interesante, ¿verdad? Que mido con una regla la figura grandota, que sí, sí, la impresión es que aquí le va a quedar al chiquito la regla y no, le queda exactamente igual y al del medio también, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se debe eso, sí? A que, repito, la definición me voy a tener en aquello que nos ilustra esta imagen. La psicología define la percepción como un proceso en el que el individuo completa, corrige e interpreta las sensaciones con ayuda de los conocimientos que ha adquirido a lo largo de su propia historia. ¿Qué tienen que ver aquí los conocimientos? Que nosotros aprendimos con nuestra historia a percibir la profundidad, ¿sí? Es decir, cuando nosotros estamos viendo una fila de gente, en la retina de nuestro ojo, la persona que está al último de la fila está proyectada mucho más chiquita que la que está primero. Pero ninguno de nosotros piensa que está chiquitita y que el otro está grandotote, y sí. Simple y sencillamente que viendo también cómo todo se va achicando con la distancia, que en esta figura sería la apariencia del techo, la apariencia del piso o de la banqueta, ¿no? Como si se fuera alejando. Entonces, yo no percibo que sea más chiquita la persona. Yo percibo que está más lejos, ¿sí? Simplemente, ¿sí? Ese es un aprendizaje de parte de la historia. Entonces, cada vez que yo veo algo parecido, yo creo que está más lejos. Pero en el caso del dibujito que tenemos aquí en la pantalla, no está más lejos, es una figura plana, ¿sí? Las tres figuras son exactamente del mismo tamaño. Nada más que añadirle las líneas que están ahí atrás, ¿sí? Nuestro cerebro, para percibir eso, percibe el personaje que aparentemente está más lejos como muy grandote, ¿verdad? Y el que aparentemente está más cerca, porque todos están igual, mucho más chiquito, ¿sí? Entonces, son ejemplos muy sencillos que nos dicen que nosotros no es que siempre percibimos las cosas como son, sino que les aplicamos nuestro esquema mental, ¿sí? Les aplicamos nuestros aprendizajes. Estas cosas son muy sencillitas, pero hay otras que son un poquito más fuertecitas, como son los traumas, ¿sí? Es decir, cuando yo sufrí algo muy fuerte y me quedó marcado, todas las cosas que se relacionan con ese dolor, yo las veo a la luz de ese dolor, las veo como productoras de dolor. Y no es cierto, simple y sencillamente que me produjeron en un tiempo dolor. Y ahora mi aprendizaje, mi historia, y esto es algo muy importante, mi historia hace que yo modifique, interprete, ¿sí? Aquello, ¿sí? Entonces, esto es importantísimo para entender no solamente las diferencias entre nosotros y etcétera, sino también para entender, por ejemplo, cómo los santos, las personas muy maduras, perciben la realidad de forma muy distinta a las personas inmaduras que tienen problemas que no han resuelto, ¿no? Ven lo mismo, pero no perciben lo mismo, igual que sucede con la crucifixión de Jesús. O sea, los discípulos de Maús, pues es el mismo acontecimiento, pero al modificarse las creencias que están ordenadas y que se llama esquema mental, entonces se les modifica también la comprensión. Y, a ver, bueno, perdón, aquí, antes de pasar al ejemplo, perdón, olvidé señalar esto. La percepción será tanto más rica cuanto más amplia sea la experiencia, la cultura y los conocimientos del sujeto. Dicho de otro modo, una persona que se haya ocupado de estudiar algo, entenderlo, etcétera, y alguien la quiere engañar en relación a eso, no puede, porque tiene uno los datos y en cambio, sí. Pero si yo no sé nada de eso y me lo dicen con mucha seguridad y me lo dice alguien que yo creo que sabe mucho, lo que sea, pues yo me la creo, ¿sí? Es decir, que nosotros no percibimos, ¿cómo decir? Una cosa es tener formación, exactamente lo que estamos haciendo ahora. Una cosa es tener conocimiento y otra cosa es no tenerlo, ¿sí? Y pongo un ejemplo. Esto que estoy diciendo ahora
lo vimos muchísimas veces en base a las conferencias que nosotros fuimos analizando. De veras, bueno, ya no expreso pues pero bueno, un conferencista, bueno, ya ni siquiera quiero decir los nombres, ¿no? Afirmó, ¿no? En una de sus conferencias, lo siguiente en relación al capítulo 13 del Apocalipsis, donde aparece un dragón y dos bestias, ¿sí? Entonces, en el capítulo 13 dice, surge otra bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y se pregunta el conferencista, ¿quién es esta segunda bestia? Luego dice, primero desentrañemos su significado. 7 cabezas, antisacramentos. 10 cuernos, antimandamientos. ¿Sí? Entonces es una bestia que está contra los sacramentos y contra los mandamientos. Y luego dice que esa bestia es el estado totalitarista. Bueno, pues quien no conozca el Apocalipsis, etcétera, pues se la cree, ¿verdad? Y sobre todo si le agradó la interpretación, pues la cree, gracias. Pues es que me gustó, ¿verdad? Todo el asunto. Pero una persona que conoce el Apocalipsis y además la relación del Apocalipsis con el libro del Éxodo y tantas otras cosas, uno dice, pero ¿cómo es que hay ese asuntito? ¿Sí? ¿Cómo es que alguien que da una conferencia señala esto cuando que si sigue leyendo el libro del Apocalipsis y llega al capítulo 17, en el versículo 9 de ese capítulo 17, no del 13, o sea, hay que seguirle leyendo, dice el Apocalipsis, aquí es donde se requiere inteligencia, tener sabiduría. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que se asienta la mujer. Son también 7 reyes. Ojo, aquí apareció una mujer. Si alguien cree que es una mujer sota que está sentada allí, no. Vamos a ver más adelantito. El versículo 12 de ese capítulo dice, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que no han recibido aún el reino, pero recibirán con la bestia la potestad real. Los reyes, ¿sí? Solo por una hora, es un tiempo bien limitado. No pensemos que estaba el reloj y que en una hora ya nada más, ¿sí? O sea, bueno. Y luego en el versículo 18, y la mujer que has visto es la gran ciudad, es una gran ciudad, la que tiene la soberanía sobre los reyes de la tierra, ¿sí? Bueno, cualquier persona que conozca un poquito la ciudad de Roma sabe que Roma está construida sobre 7 colinas, ¿sí? Eso es tradicionalísimo, ¿sí? ¿Qué más queremos de claridad, sí? Es el Imperio Romano. ¿Sí? Además de que lo dice el libro del Apocalipsis en modo explícito en el capítulo 17, ¿sí? Además, hay otros textos que viéndolos todos juntos van confirmando, vamos a decir esto. Pero solamente pongo un ejemplo como este, ¿verdad? Entonces, pues sí, mucha gente cree que es esto, ¿verdad? Y llega y me dice no sé cuánto. Si le digo, no, fíjate que no, y bueno, vamos a ver que no todo mundo está dispuesto a que le cuestionen su creencia, ¿no? Y dirán que no sé o quién sabe cuántas cosas, ¿verdad? Pero es simplemente un ejemplo. Repito, si una persona no conoce un libro de la Biblia o la Biblia y le dicen cualquier cosa, se la cree. Qué pena. Por eso, para que uno tenga una inteligencia correcta de los textos y una inteligencia espiritual, ¿sí? Es preciso hacer un proceso en el que nuestros conocimientos previos nos permitan entender correctamente las cosas. Bueno, regresando entonces a la cuestión de la percepción. Nuestra mente posee un gran número de juicios inconscientes que funcionan como creencias. También aquí vimos muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de creer que un texto como Jesucristo portador del agua de la vida es del Papa Juan Pablo II, pues es una creencia que no es cierto, naturalmente es falsa, ¿no? Es una creencia y hay personas que están súper ciertas, ¿no? Si yo les digo que no es, se me brincan, o sea, vamos a ver un poquito más adelante por qué sucede esto, o sea, que nada, ¿verdad?
¿Y qué se necesitaría para abrirse a los datos verdaderos y no seguir viviendo con esas creencias falsas? Bueno, entonces nuestra mente tiene un montón de creencias, ¿no? Que ya vimos, ¿no? Bueno, luego, las creencias están organizadas y conectadas entre sí, que es lo que llamamos esquema mental, y es nuestro modelo global de la realidad, ¿sí? Esta organización de códigos o este esquema mental permite seleccionar, ordenar y estructurar los abundantes datos que aparecen en la vida cotidiana. Si yo no tengo el esquema para ordenar algo, yo no le entiendo a eso. Una cosa muy sencilla para los que tenemos una cierta edad o una edad incierta, ¿verdad? Las nuevas tecnologías, ¿sí? O sea, uno ve un aparato nuevo y sí, pues, no tengo yo el esquema, ¿verdad? Que ordene esos datos. Llega un chiquillo ahí, pero, sí, porque ya nació ahí, tiene el esquema, no tiene nada que hacer y ya se ocupa todo el tiempo de ello, lo que ustedes quieran, ¿verdad? ¿Sí? Y esto explica las diferencias individuales en la percepción y en la comprensión o incomprensión de esa misma realidad. Bueno, es muy difícil que una creencia reconozca su naturaleza de creencia, ¿sí? Es decirle, oiga, pues eso no es cierto, ¿cómo que no es cierto? ¿Sí? ¿Sí? Y toda creencia tiende más bien a autovalidarse, ¿sí? Este, sé pues de personas que al ir yo presentando los datos que les simbraban, decían cualquier cosa con tal de desconfirmar, y claro que sin verificar los datos, ¿no? Desconfirmar, sí, para autovalidar, para validar nuevamente su creencia. Por eso entonces las personas tienden a descalificar todo aquello que ponga en riesgo su creencia, ¿sí? Descalifican a la persona, etcétera, etcétera, ¿sí? Por eso, por más que presentaba los datos, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, pues por ejemplo, una descalificación es, los datos están equivocados. Bueno, pues ya cuando le presentaba los datos ya no recibía yo respuesta, qué pena, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué es lo que haya sucedido, es mejor evadirse o quién sabe, ¿verdad? O el padre saca de contexto, pero a pesar de todo el contexto y todo el asunto, interpreta total, ¿sí? Entonces, la manera como nosotros descalificamos, perdón, autovalidamos nuestra creencia es descalificando, ¿sí? De cualquier modo. Y se tiende a evadir la confrontación con los datos objetivos, ¿sí? Los esquemas mentales condicionan nuestros valores subjetivos y nuestros deseos, pues ordinariamente deseamos y elegimos aquello que percibimos como valioso, ¿sí? Bueno, nuestro esquema mental también determina nuestras emociones y nuestro comportamiento. Por eso es por lo que, bueno, hay reacciones así como tan asustadas. Realmente yo lo siento mucho. Ahora lo estoy diciendo con toda desfachatez, ¿verdad? Es decir, pues lo siento mucho. O sea, si hicieron un juicio determinado y nunca fueron a ver los datos, sí, pues se trató de una autovalidación. Vayan a verlo. Bueno, si no quieren hacerlo, no lo hagan. De veras que lo siento mucho poner en evidencia estas cosas, pero también como lo he comentado, pues quienes usan así los datos no tienen ningún empacho en decir que los demás están endemoniados y cosas así, ¿verdad? Entonces, bueno, es una pena y esperemos que esto de veras nos ayude a lo que vamos a decir un momentito más sobre la inteligencia en general y la inteligencia espiritual, ¿no? Entonces, los esquemas mentales también condicionan la adquisición de nuevos conocimientos. Lo comentaba ahorita, ¿verdad? Por ejemplo, si en mi esquema mental yo ya asumí una creencia, ¿sí? Entonces, ¿qué, ¿qué voy a buscar? Voy a tratar de buscar lo que confirme eso, ¿sí? Voy a seleccionar los dos y voy a rebotar aquellos que hacen que se tambalee mi creencia, ¿sí? Y es por eso por lo que se requiere lo que vamos a decir ahorita ahí
lado derecho, ¿verdad? ¿Cuál sería la solución a esto, verdad? Y también las aplicaciones a los personajes bíblicos. Bueno, cuando las creencias son consideradas como respuestas y soluciones a los grandes problemas de la existencia, tienden a liberarnos del esfuerzo de búsqueda personal, ¿sí? Es realmente un grandísimo esfuerzo, ¿no? Lo hemos probado con, con ese temita, ¿no? De la nueva era, ¿no? Cuando se les ha invitado a las personas a escuchar desde el principio, ¿no? No, no necesito hacerlo, no tengo tiempo para hacerlo, ¿sí? ¿No? O sea, sí. O ya lo hice, ya lo escuché y después lo que dicen confirma lo contrario, o sea, lo desacredita completamente, ¿sí? Entonces, ahora, estas cosas pasan en cualquier circunstancia de la vida. También, por ejemplo, cuando a veces alguien no quiere reconocer errores y uno trata de darle datos, pues grita, se va, etcétera. Sí, o sea, rebota, vamos a decir así, aquellos datos que le simbrarían, ¿verdad? Bueno, la pregunta, ¿cuál es la solución? ¿Sí? Se le conoce, bueno, se le puede llamar de muchas formas y vamos a ir viendo por ahí, pero para empezar vamos a decir, se le conoce como pensamiento crítico, ¿sí? ¿En qué consiste? Bueno, varias cosas. La primera es la apertura a nuevos datos, junto con todas estas reacciones que en la mayoría de los casos, al menos en la experiencia de esas conferencias sobre nueva era, no recibimos, creo, ninguna persona que después de haber hecho un juicio, no sé, sin fundamento haya ido a ver y haya dicho sí, sí, tiene razón. O sea, no ha habido ninguna persona, a pesar de todos los datos, y lo vamos a ir retomando porque hemos iniciado a ver qué es el magisterio de la Iglesia, llegamos al Concilio Vaticano II, tenemos estos temitas de inteligencia y luego vamos a retomar aquello desde el punto de vista del magisterio, ¿sí? El magisterio de la Iglesia, pero en sentido amplio, completo, ordenado, vamos a decir así, con conocimiento de datos, ¿sí? Entonces, la primera es la apertura a nuevos datos. Si no, o sea, si yo tengo mucho miedo de nuevos datos, simplemente voy a descalificar, nada más, ¿sí? Y a decir, a condenar, todo lo que ustedes quieran. Segundo, concatenación lógica de los datos. No basta amontonar nuevos datos. O sea, si yo descubro un dato real que desconfirma mi creencia, por lógica, no mantengo la creencia que tenía. O sea, simplemente por pura lógica. Y si se me derrumba una creencia, a lo mejor se me derrumban varias, porque hay quienes van, ¿cómo se llama? Las creencias que están por ahí medio pegadas, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer con ellos, sí? Y si los datos me destruyen, me tambalean y me derrumban mis esquemas mentales, pues la disposición a modificaciones fuertes o profundas del propio esquema mental. Y esto es una de las situaciones propias de la conversión profunda, la conversión cristiana, ¿sí? Como le sucedió a San Pablo, por ejemplo, ¿sí? San Pablo, pues tenía muchísima instrucción, era un judío muy bien formado, ¿sí? Pero creía, es una creencia, ¿sí? Creía que Jesús era un impostor. En el momento en el cual tiene la experiencia de Jesús, esa creencia de que Jesús era un impostor resulta ser falsa. Y Pablo de Tarso asume el reto, ¿sí? ¿Y qué le pasa a su esquema mental? Se le cae completo, ¿sí? Por eso es que él mismo dice en una de sus cartas, ¿no? Todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo. ¿Qué es el todo? Todo su proceso, todos sus aprendizajes. Más adelante, todo lo que él sabía le va a ayudar. Pero al principio, o sea, al principio es el derrumbe total. Por eso, digamos, Hechos de los Apóstoles dice que cayó por tierra, se cayó completo, con todo y todo. Y no veía, no entendía nada, ¿sí? Este es el grandísimo reto. Tendríamos que decir que
todos los esquemas mentales tienden a autovalidarse porque más o menos constituyen nuestro equilibrio psicológico, ¿sí? Para afrontar la vida. No me cambien ciertas cosas porque se me confunde todo. Entonces, el grandísimo reto sería ese, ¿sí? Y bueno, entonces empezamos aquí con nuestra última diapositiva, ¿verdad? Sí, sí, según yo, sí, sí es nuestra última diapositiva, ¿sí? ¿Cuáles son las creencias cuestionables? Lo tomo a estas primeros cuestionamientos a partir de esa experiencia, de esas conferencias, pero son básicas para todos, ¿sí? Por ejemplo, la creencia de que todos los seres humanos, en todos los seres humanos, la psique humana está en las mismas condiciones. O sea, todos tenemos la misma psique humana, igual de plana, ¿sí? Por eso es por lo que todos estamos a la deriva de lo que hicieron los orientales allá, los chinos y los hindúes, y no sé quién, y todos manejan nuestra mente y todos estamos mentalmente inutilizados, ¿sí? O sea, todos los seres humanos tenemos la misma psique, ¿sí? Bueno, pues, ¿qué tal que no, verdad? Vamos a ver que eso no se sostiene en ninguno de los planos, ni en el plano bíblico, ¿verdad? Lo vamos a ver la siguiente vez, ¿sí? Vamos a ver lo que dice la Sagrada Escritura sobre esto, ¿sí? Ni en el plano filosófico, ¿sí? Los filósofos, la sabiduría y la necedad, por ejemplo, o sea, no es la misma psicología, y en el plano psicológico, la madurez, inmadurez, los sugestionables, los en cambio fuertes. Entonces, no, o sea, y eso es una de las cosas que se ven muy claramente, ¿no? En uno de los reacciones, ¿no? Es que la psique humana, quién sabe, que la psique así todo parejitos, ¿no? O, por ejemplo, algunas personas, es que cuando uno se pone en una posición, entonces uno está durando, no sé, o sea, todo mundo está así de enajenado, de inconsciente, no sé, bueno. Entonces, esta es una creencia. Ahora, naturalmente, que una persona que tiene esta creencia, entonces, eh, por ejemplo, que nosotros, todos los seres humanos, estamos a la deriva de los chinos y de la etcétera, ¿sí? Entonces, claro que cuando ven que alguien practica una disciplina oriental, se pone los pelos de punta, ¿eh? Se asusta y no sé cuánto, ¿sí? Y es lo que decíamos, o sea, nuestro esquema mental determina nuestros estados emocionales, ¿sí? Se asustan, se enojan, ¿verdad? Y bueno, lo que hemos podido constatar, ¿sí? Igualmente, por ejemplo, que la psique humana depende de las posiciones externas, ¿sí? Que más o menos lo mismo que ponemos acá de este lado, ¿sí? Que los demonios son como maquinitas que funcionan según ciertos rituales. O sea, yo manejo a los demonios, ¿no? Si me pongo hasta se me mete y si no me pongo ya no se me mete. Y además se me mete materialmente como si fuese un ente material, o sea, como si, sí, como si no fuese algo espíritu, como si necesitara de una posición y se va subiendo por la columna. Y yo, o sea, uno dice, a ver, aquí hay una serie de creencias raras realmente, ¿verdad? Muy, muy raras, que, bueno, se la creerá quien no tiene conocimiento de la estructura del cuerpo humano, del organismo, ¿sí? ¿Cuál es la función que hacen las determinadas posiciones corporales, ¿sí? Algunas nos cansan y otras nos descansan, por ejemplo, distensionan o tensionan. Ese asunto, sí, como que no entraría por ahí la cuestión es toda esa serie de creencias, ¿no? Ya sea del propio cuerpo, o sea, como, no sé cómo llamarlo, pero sí, no sé, bueno, esta cuestión que también vamos a ver un poquito más adelante, la siguiente creencia que la psique humana depende de seres lejanos geográficamente y lejanos en el tiempo, ¿sí? Por eso es por lo que hay explicaciones que se expresan como con mucha seguridad, ¿verdad? Es que los chinos y los no sé quién, además muy mal interpretados, pero bueno, eh, hacían esto para esto, por lo tanto tú también. O sea, es ese desplazamiento impersonal. O sea, van contra lo individual, contra lo único, irrepetible, ¿no? Afirmado y superafirmado. ¿Sí? Entonces,
hay una serie de creencias, ¿no? Son cuestionables. Ahora, esto explica las reacciones, ¿sí? Algunas reacciones que son, no sé, de veras de personas súper asustadas, ¿no? Por ejemplo, que Dios los perdone. Yo creo que de veras, eh, la manera como entiende esta persona, que ni siquiera la conozco, pero bueno, pues aparece públicamente en el canal, pues bueno, también yo lo puedo decir públicamente, ¿verdad? Entonces, dentro de su creencia, entonces ciertas prácticas que vamos a ver que la iglesia nunca ha condenado, ni la palabra de Dios, ¿sí? En su creencia es que eso es demoníaco, ¿sí? Claro que no tiene fundamento y si no, pues que me lo diga, que es lo que he pedido siempre, ¿no? Y esa creencia, ese esquema mental es lo que condiciona su reacción, su juicio hacia los demás, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿sí? Igualmente la creencia de que nosotros estamos a la deriva de los demonios, sino de la gracia, por ejemplo, o de la madurez humana, o de ser dueños de uno mismo, ¿sí? Hay creencias sumamente cuestionables en relación a lo que es el ser humano, a lo que es la mente, a lo que es la conciencia humana, ¿sí? A lo que es la voluntad, a lo que es el conocimiento, ¿sí? Como si eso no existiese, ¿sí? Entonces, todo eso. Y por eso, antes de plantear como última cosita estas dos preguntas que están ahí abajo, pues yo he seguido preguntando a mucha gente y entonces, pues hay personas que conocen muy bien los ejercicios que hacen. Se van a asustar algunas gentes, pero bueno, yo les voy a mostrar un documento de la iglesia, un documento oficial, ¿m? Donde la iglesia habla con una naturalidad de el yoga y de la meditación trascendental, ¿sí? Natural, ¿sí? Pero bueno, lo vamos a ver en su momento, dentro de 8 días, ¿sí? Entonces, personas que aún sin conocer eso y les llegan con estas ideas y creencias, es que los chinos, y es que el demonio, ¿saben qué es lo que hacen estas personas? Se ríen, ¿sí? Y con toda razón, porque bueno, o sea, a mí no me consta nada de este asunto, ¿verdad? O las personas que han estudiado científicamente medicinas alternativas. Voy a poner algunos ejemplos. Hay uno muy fuerte de un sacerdote salesiano que fue víctima de un asalto en las misiones de Oaxaca y recibió un balazo en la base de la columna vertebral. Y la medicina alopática, la permitida, según algunos, dijo, el balazo fue en un lugar, entonces no vas a poder mover de la cintura para abajo nada y las piernas se te van a ir secando, ¿sí? Bueno, pues un montón de gente dan con medicinas alternativas y ¿saben una cosa? Este padre camina, ¿sí? Camina. Yo le he pedido ya su testimonio, lo voy a pedir otra vez porque no sé dónde lo dejé hace varios años, ¿sí? Claro que camina, cojeando, ¿verdad? Pero de eso a que los pies se le iban, las piernas se iban a secar, ¿sí? Entonces, hay gente que dice, bueno, pues, en fin. Entonces, todas estas cosas son cuestionables. Yo no sé si esto que he dicho ahora pone en crisis, por lo que ya dijimos, ¿verdad? Por todos esos presupuestos. Seguimos abiertos a estas cosas, pero ya saben cuál es el criterio. ¿Sí? Si afirman algo, yo les voy a preguntar por su fuente, por las fuentes, ¿sí? Y todo lo que digo, lo digo en base a fuentes, a bases, ¿sí? Que es exactamente la finalidad formativa. Es decir, aquí la cuestión no es venir a decirles yo como soy fulano de tal, les digo que la cosa es así, ya está. No, en absoluto, ¿sí? Entonces eso, si quieren, descalifiquen y bueno, ya lo entenderemos, ¿verdad? Este asuntito. Pero si por gracia de Dios se animan a poner en tela de juicio sus creencias por amor a la verdad, ¿sí? A los datos reales,
recordando esa frase del Evangelio de San Juan, ¿no? La verdad los hará libres, perfecto. Nada más que ya saben que para poder ir a las fuentes que señalo aquí van a requerir tiempo. La lectura, por ejemplo, del documento Jesucristo, portador del agua de la vida, no es tan rápida, ¿no? Para ir entendiendo esas cosas. Y bueno, en fin. Entonces, y claro que no nos vamos a reducir a eso solamente, pero es un material muy ilustrativo, ¿verdad? Para señalar lo que nosotros estamos diciendo por acá. Ahora, de veras, en estas creencias, de veras, la palabra de Dios la sustenta, ¿sí? Bueno, pues vamos a ver la palabra de Dios, ¿sí? ¿Y el magisterio de la iglesia sustenta esto? ¿Sí? ¿De veras? Pueden, si alguien considera que sí lo sustenta, pueden decir dónde está ese asuntito, ¿sí? La siguiente vez, la siguiente plática, pues vamos a seguir sobre esto y vamos a leer a ver qué dice la palabra de Dios, teniendo en cuenta los criterios que se han señalado anteriormente, ¿verdad? Olvidé poner un texto, pero no hay problema, lo ponemos la siguiente vez, de el Magisterio Supremo de la Iglesia, Concilio Vaticano II, en un documento que se llama Dei Verbum, que es sobre la Sagrada Escritura. Y dice muy claramente que la Sagrada Escritura se entiende solamente si nosotros tenemos interconectados todos los textos, ¿sí? Es decir, que si yo leo un texto de la Sagrada Escritura desconectado del resto, bueno, corro el riesgo tremendo de una mala interpretación, ¿sí? Entonces, eso. Pues es solamente la primera parte y concluyo haciendo una síntesis, ¿verdad? Primero, empezamos diciendo que hay varias formas de entender las cosas y de entender la Sagrada Escritura. Desde el sentido literal, ¿verdad? Y luego después el sentido espiritual, que tiene que ver cómo nosotros entendamos los acontecimientos del Antiguo y Nuevo Testamento a la luz de Cristo y de nuestra experiencia de Cristo, que podamos entender también las normas de vida. La principal es el amor a Dios y el amor al prójimo, ¿sí? Y la tercera en relación a la vida eterna. ¿Sí? Y después la segunda cosa que hicimos fue siguiendo Gaudium et Spes, recurrimos a las ciencias humanas para que esto que dice la palabra de Dios, nosotros, no la palabra de Dios, lo vayamos entendiendo con más profundidad y de una manera más práctica y pragmática. Y dentro de esto, bueno, pues hemos sacado algo de material, ¿verdad? Para poder ilustrarlo, ¿sí? Entonces, espero, no sé qué tan claro haya podido ser todo esto. Yo aquí voy a quitar la presentación. Y no sé si hay alguna reacción por ahí. Y, sí. No, padre, no tenemos ninguna reacción, pero a quien nos esté escuchando, o sea, yo este tema, escuchándolo con el padre, la verdad, o sea, yo se los comparto como testimonio que ya lo he dicho muchas veces, pero quien lo esté escuchando por primera vez, tal vez, o sea, a mí me pasó, o sea, cuando el padre dice todas esas cosas, a mí me caen los sacos porque yo era de esas personas que, no, padre, es que esto no, y el padre simbró mucho algunas de mis creencias. Yo los invito a ver, tenemos varias series de pláticas con el padre que les pueden ayudar precisamente en este proceso. Como dijo el padre, todo esto es un proceso, tal vez algunas palabras nos pueden como mover, pero es importante el formarnos, buscar buenas fuentes, más que importante. Y yo les recomiendo, en verdad, el padre nos dio unas pláticas sobre bienaventuranzas, sobre el apocalipsis, sobre nueva era, dos veces ejercicios espirituales, en verdad que son muy buenos y nos ayudan a entender estos procesos y empezar nuestro propio proceso, porque a veces nos es muy fácil, y más a nosotros como católicos poco formados, y por eso estos temas se llaman de formación, que cualquier persona nos llegue, como dice el padre, tan seguro y todos nos creemos y nos vamos ahora así como que, ay, sí, es que lo dijo tal persona o es que lo dijo tal otra persona. Entonces, como dice el padre, simplemente es ser conscientes de que tenemos algunas carencias o algunas
algunos lugares donde podríamos rellenar. Entonces, buscar esas fuentes y seguirnos escuchando. El padre, la verdad, nos está ayudando bastante. O sea, estos temas de formación realmente son de formación. Y como el padre mismo puso el tema, como el tema de toda esta serie, que es formación para cristianos católicos del siglo XXI. Ahorita nos llega información por todas partes, todos estamos con el celular todo el día, todo nos creemos de fuentes que son poco confiables, entonces cada que leamos algo, pues realmente busquemos alguna buena fuente y nunca quedarnos así como de que, ay, es que yo creo que sí porque fue fulanito de tal. Como dijo el padre, en alguna ocasión recibimos una de que, ay, el padre dice nomás porque es el padre, y realmente como dice el padre, él todo nos da las fuentes, que si nosotros queremos las leemos, y la mayoría de las personas que han llegado a nosotros, que les decimos, es que léelo bien, pues como dice el padre, dice que no tiene tiempo. Entonces, démonos el tiempo si realmente queremos estar formados. Muy bien, pues gracias. Si no hay comentarios, no hay problema. Si durante la semana hay algunos, siempre que hay algunos a favor o en contra, son siempre muy útiles, ¿verdad? Para desarrollar el tema. Muy bien, pues entonces que pasen buenas noches. Dios Igual. mediante, nos vemos en unas semanas, ¿verdad? Aquí. Bueno, Gracias, que gracias. pasen buenas noches. Buenas Igualmente, noches. gracias, Bye, bye. gracias a todos.